¿Qué tal? Mucho gusto a todos. Mi nombre es Juan Daniel Díaz García. Soy médico residente de medicina interna en el Hospital Gea González de la Ciudad de México. El día de hoy les voy a presentar el siguiente trabajo original de investigación titulado como Asociación de los polimorfismos de los genes KCNQ1, KCNJ11, CACNA1D y CACNA1E, que codifican para los canales de potasio dependiente de voltaje 1.9, del canal de potasio dependiente de ATP, del canal de calcio dependiente de voltaje 1.3 y 2.3 como factor de riesgo para desarrollar diabetes tipo 2. De manera introductoria tenemos que se conocen diferentes factores de riesgo como para el desarrollo de la diabetes tipo 2. Factores ambientales, que son los más estudiados, y factores genéticos, los cuales estos últimos han tenido un gran auge en los últimos años para el desarrollo de la diabetes tipo 2. Y dentro de ellos cabe destacar los canales de potasio y de calcio, los cuales tienen una participación importante en la secreción de insulina, en el cual los polimorfismos de estos canales se han visto que está asociado en nuestras poblaciones de Europa y Asia con el desarrollo de la enfermedad, con una frecuencia entre el 40 y el 52% respectivamente. Sin embargo, en población latina y por supuesto en México, no se ha realizado, no se ha llevado a cabo este tipo de estudios. Por lo tanto, nuestro objetivo fue determinar la asociación de estos polimorfismos, de estos genes, con el riesgo de desarrollar diabetes tipo 2. Por lo tanto, dentro de nuestro material y métodos, nosotros realizamos un estudio de casos y controles, comparativo, observacional, ambispectivo y transversal, en el cual participaron hombres y mujeres entre 30 y 90 años de edad, dentro de los cuales los casos eran pacientes ya diagnosticados con diabetes y dentro de los controles pacientes sin esta enfermedad, los cuales fueron atendidos en la consulta externa de medicina interna del Hospital Gea González en el periodo de tiempo de septiembre del 2019 a marzo del 2020. Una vez que aceptaban participar los pacientes, se les tomaba una muestra de sangre periférica en las cuales se llevaba posteriormente la extracción de ADN genómico y finalmente la genotipificación a través de la amplificación por reacción en cadena de polimerasa y la detección entonces de estos polimorfismos por espectrometría de masas finalmente. ¿Cuáles fueron nuestros resultados? Como observamos en la tabla 1, participaron un total de 90 pacientes, 45 casos, es decir, diabéticos, y 45 controles, es decir, pacientes sin esta enfermedad, dentro de los cuales 58% fueron hombres y 42% fueron mujeres. Como vemos en las figuras, ahí observamos cómo desarrollamos entonces estos canales, estas moléculas a través del software Quimera que representan los polimorfismos que nosotros estamos estudiando. Es importante recalcar ahí dentro de los resultados la tabla 2, en donde observamos entonces qué fue lo que encontramos dentro de estos polimorfismos. Cabe destacar que dentro de los canales que mostraron una asociación importante en nuestra población mexicana con el riesgo de desarrollar diabetes tipo 2 fue el canal de calcio dependiente de voltaje 1.3 y el canal de potasio dependiente de voltaje dependiente de voltaje 1.9, en donde ahí observamos que en nuestra población fue del 85% con respecto al polimorfismo 98-41-978 y del canal de potasio dependiente de voltaje se alcanzaron hasta frecuencias del 77%, lo cual esto al compararlo con poblaciones de Asia y Europa, en los cuales ya se habían realizado estos estudios, pues es totalmente mucho mayor, ¿no? Que hasta alcanzaron del 40 al 52%. Aquí en México, cuando menos en esta población fue del 85 y el 77%, mostrando fue una fuerza de asociación importante con respecto al canal de calcio, como vemos, de 2.51, con un intervalo de confianza del 95%, pudiendo alcanzar hasta el 5.45 de asociación, ¿no? Y con una P totalmente significativa de 0.0009. Como vemos también en el canal, en el gen KCNQ1, el gen que alcanzó hasta una frecuencia, el polimorfismo hasta una frecuencia del 77%, tuvo una P de 0.03 y un OR
de hasta 2.6, pudiendo alcanzar hasta 4.98, con un intervalo de confianza del 95%. Por lo tanto, ¿qué concluimos? Que este estudio indicó la asociación de variantes genéticas de los polimorfismos de los genes antes señalados con la diabetes tipo 2, mostrando que estos representan marcadores importantes en el desarrollo de la enfermedad y que son un factor predisponente ante la alta frecuencia observada en nuestro estudio y fuerza de asociación que se observaron en nuestros resultados comparados con otras poblaciones fuera del continente americano, siendo este el primer estudio en población latina, lo que sugiere una alta susceptibilidad de estos individuos que tienen presentes estos polimorfismos a desarrollar para desarrollar diabetes tipo 2. Eso es lo que sugiere nuestro estudio, hacer un estudio de casos y controles, lo cual va a permitir que se realicen estudios todavía más grandes con otros diseños de estudio y que esto va a marcar la pauta, que si estos resultados llegan a ser similares al nuestro y llegan a confirmar la alta frecuencia de asociación que llegan a tener, probablemente representar un blanco terapéutico. Muchas gracias.